Este es el texto de Berta Braslavsky, pedagoga argentina, nacida en 1913, muere en 2008. El texto se llama La alfabetización temprana en un nuevo modelo de iniciación en la lectura y escritura. Dice la autora que la alfabetización puede significar muchas cosas. Ella lo entiende como la adquisición de lengua escrita y lectura. Entiende la lectura y la escritura como un proceso que se inicia en el entorno del niño fuera de la escuela y que en la escuela se perfecciona, aunque continúa toda la vida. La tesis de Berta es que antes se entendía que la escuela era la encargada de enseñar a leer y escribir, digamos, de cero. Pero hay que comprender que la alfabetización, como lectura y escritura, es una práctica compleja y que trasciende a la escuela. Entonces, ella dice que se puede entender a la alfabetización de dos maneras. Primero, la escuela es la que alfabetiza. En ese caso, lo hace según la asociación que la escuela tenga al poder político de turno, que establece los medios y alcances de la enseñanza, cuánto enseñar y en qué niveles, restringiendo el aprendizaje de las mayorías a los objetivos del gobierno de turno. La otra forma de entender la alfabetización es como un proceso complejo. El hecho de que un niño adquiera lectura y escritura es parte de su desarrollo como persona, con lo cual la sociedad, más allá de la escuela, forma parte. Dice Berta que hay que superar esto, estas dos concepciones, por un modelo que integre ambas posturas. Tanto la escuela como la sociedad son parte del proceso de alfabetización del niño. Fuera de la escuela, el niño comienza el proceso de alfabetización inicial con su experiencia oral y escrita de lo que ve a su alrededor, que va influyendo en él, generando la necesidad de aprender, ¿no? Ve a los padres leyendo, ve a los padres escribiendo, y eso le va generando la curiosidad y la motivación para leer, ¿no? Y para escribir. Dice Berta que la escuela podría contribuir en ese influir del entorno sobre el niño si lo que la escuela hiciese se correspondiera con lo que la sociedad busca o necesita. Pero la escuela tiene su propio modo de hacer las cosas que muchas veces va en contra de la sociedad. Berta se posiciona a favor de la postura de Lev Vygotsky, que es un psicólogo ruso, nacido en 1896, muere en 1974. Vygotsky dice que la prehistoria o comienzo del lenguaje escrito era la experiencia cotidiana en los hogares letrados, o sea, donde los padres saben leer y escribir, eso es letrado. Entonces, para Vygotsky, aprender a leer y escribir comienza en el hogar, ¿sí? Si los padres ya saben leer y escribir, es más probable que el niño aprenda más rápido. Entonces, para Berta, la escuela debe continuar esa experiencia que ya comienza en el hogar. Luego se habla de alfabetización emergente y Berta va a criticar el llamado constructivismo que propone Piaget, un psicólogo del siglo XX. Este constructivismo se basaba en la psicología evolutiva y creía que cada niño se desarrolla según los mismos estadios, parámetros o etapas universales, o sea, todos tenemos el mismo nivel y tiempo de desarrollo. Sería entonces una especie de niño ideal que aprende en un medio vacío de cultura y esto sucedería en todos los casos y en todos los niños. Esto, según Berta, reduce el papel que tiene el maestro en este desarrollo, en donde el maestro no es fuente de aprendizaje o de enseñanza. Dice Berta que la sociología comenzó a notar esta influencia de lo social y de lo cultural sobre el desarrollo de un niño, esta idea de que la influencia de lo social y cultural sobre el niño es de Vygotsky, pero bueno, dice la sociología empieza a notar esto y que el aprendizaje se da por esa influencia del entorno sobre el niño. Entonces Berta va a decir que ese aprendizaje de esa influencia es informal y se da en un medio social por fuera de la escuela. En la escuela, en cambio, hay una educación formal, intencional, que tiene objetivos específicos. Dicho de otro modo, si yo estoy en la calle y aprendo algo sin querer, es un aprendizaje informal, pero cuando voy a y no estaba planeado, pero cuando voy a la escuela ya hay un objetivo y ya hay una planeación de lo que se me va a enseñar y por qué. Esta idea de la influencia de lo social y cultural en el niño se fortalece, esta idea de considerar que la sociedad y la cultura influyen en el niño, va a tener más asidero, va a ganar más apoyo cuando aumente el fracaso escolar y la repitencia, o sea, cuando los pibes se llevan las materias, ¿no?
que empieza desde fines del siglo XIX y principios del XX. Muchos nenes no aprenden a leer y escribir en primer grado. Entonces, esto se intenta combatir con medidas como crear un sistema de educación especial, paralelo, o escuelas para recuperar. Pero eso termina generando segregación, separación entre los pibes, diferencias en la manera de aprender, en cómo se los considera, y por eso es criticado. Es así que a partir de Brunner, que es un pedagogo yanqui, un estadounidense que nace en 1905 y 2007, Brunner pone de moda a Vygotsky, o sea, lo traduce, Vygotsky es ruso, en los años 60, 1960. Entonces se comienza a dar más importancia a la estructura familiar del nene, además de su contexto social, cultural y económico. Todo eso influye en la manera en que el chico aprende, ¿no? Esto es llamado constructivismo. Recordemos, para Piaget el constructivismo consistía en que todos los niños tenían un desarrollo biológico y fisiológico igualitario en todas las circunstancias. Y Vygotsky dice, no, a ver, cada nene se desarrolla distinto según donde esté, ¿no? Cada hogar es diferente y cada familia es diferente. Entonces, al decir diferente o relativo o depende de dónde estés, ya hablamos de social, constructivismo social, ¿no? Va a ser distinto en cada caso. Este constructivismo social que propone Brunner a partir de la era Vygotsky pone atención a las bases culturales y al contexto de desarrollo, ¿sí? No tanto a la parte del desarrollo del nene biológicamente como hacía Piaget, cuya teoría Berta llama constructivismo natural. O sea, el pibe tiene un desarrollo por ser humano, ¿sí? Y ese desarrollo puede acelerarse o desacelerarse según el entorno del chico, ¿no? A ver, si tenemos a una mamá que le enseña a caminar, que le proporciona papel y lapicera, es probable que el chico se desarrolle más rápido que uno que no tiene toda esa atención, ¿no? Por decirlo, por explicarlo de alguna manera. Ahora, Vygotsky, para 1980, empieza a notar que existen algunas relaciones y conexiones entre el proceso sociocultural de la sociedad y el proceso mental en el individuo. Entonces, la tesis va a ser que hay una interrelación del individuo con la sociedad que influye en todo el desarrollo histórico, cultural e incluso biológicamente. Dicho de otro modo, no podemos separar al individuo del medio social ni desestimar la influencia de ese medio sobre el desarrollo del nene. El nene entonces no es pasivo, un balde vacío en donde vos le ponés cualquier cosa como creía el conductismo, ¿no? Que el nene no sabe hacer nada, vos le vas diciendo todo lo que tiene que hacer y él copia. Pero tampoco es que los nenes internalicen todo lo que reciben, lo procesen, lo resignifiquen y por sí mismos aprendan a interpretar. Eso sucede solamente cuando el niño primero interactúa con gente de su contexto y va internalizando los procesos que pasan a ser parte de sus logros independientes. Lo que adquiere no es entonces una copia del mundo externo, sino su propia percepción con sus propias ideas, que tiene que ver con la diversidad de cultura, lengua, género, etnia, etc. Para fortalecer esta idea, Berta va a recurrir a otro filósofo yanqui, estadounidense del siglo XX, que es Dewey, que también insiste en la importancia del otro, de lo social. Esto es muy característico de todo el siglo XX, darnos cuenta de la importancia del otro, ¿no? Vos pensá, Dani, esto lo digo yo, que todo desarrollo social, todo desarrollo pensado y escrito requiere de un otro. Vos pensá que un nene, si no tuviera con quién hablar, no podría desarrollar el lenguaje, por lo tanto no podría pensar. ¿Cómo pensás sin lenguaje? Por eso la necesidad de tener en cuenta al otro. Se va a desarrollar igual un pibe en el medio de la selva comparado con alguien que está en sociedad. ¿Me explico? Bueno, entonces, para fortalecer esta idea dijimos, Berta recurre a Dewey, que dice, el hombre fuera de los lazos que lo atan al otro no es nada. Nuestra psicología se construye colectiva y situacionalmente. Si apartas al individuo de su medio social, nunca se conocerá a sí mismo. En este sentido, Vygotsky piensa parecido y Berta también. Entonces hay que reconocer la variable, otra vez dice lo mismo, del medio social en el proceso de alfabetización. Así entendemos por qué hay diferentes rendimientos escolares del alumno según su origen social y cultural. Si falta alfabetización en los padres, influye en el niño. Lo mismo las carencias materiales, o sea, si el pibe no tiene para comer, no tiene vestimenta, etc. La escuela busca que los alumnos alcancen niveles de alfabetización similares, todos,
sea, todos aprendan lo mismo, sin tener en cuenta las diferencias de origen que se mencionan entre estudiantes, o sea, el contexto de cada uno. No es lo mismo el padre que tiene una biblioteca en la casa que el pibe que nunca vio un libro. Según Berta, hay una relación inversa entre lo que necesita el alumno y lo que la escuela ofrece. Es que la escuela genera su propia cultura y expectativas respecto de los niños que considera diferentes. A ver, para que se entienda, lo voy a explicar en mis términos. La escuela tiene una finalidad, que es educar a todos de la misma manera y al mismo tiempo. Se crea con una función específica que es educar a los chicos en un nacionalismo, que reconozcan los símbolos patrios y que todos aprendan la letra A y la letra B y la letra C en primer año y en segundo año aprendan la letra D, la letra E y la letra F. Si alguno no cumple con eso, que para algunos va a ser algo muy avanzado y a lo que no pueden llegar, y para otros va a ser algo muy básico y que ya pasaron de largo, ¿sí? Por ejemplo, yo leía a los 3 años, entonces en la escuela que me enseñan ABC era poco, pero había compañeros que no sabían lo que era la A. ¿Me explico? Entonces la escuela no se basa en lo que el pibe necesita, sino en lo que se dispone desde el Estado, no importa quién gobierne. Espero que se entienda. Entonces, desde el concepto del socioconstructivismo, constructivismo social, Berta plantea que el fracaso escolar del pibe no es un hecho natural de la capacidad intelectual del alumno. El pibe no tiene la culpa de no reconocer la letra A. Es una construcción social e histórica y la escuela es parte de eso. Para cambiar esa situación, los profesores y otros actores de la escuela, como por ejemplo los directivos, los preceptores, pueden intervenir con conciencia y voluntad. Si vos ves que al pibe le cuesta más la letra A, bueno, trata de explicarle a él específicamente lo que le falta, no sigas adelante con el resto, ¿me explico? En el siglo XX la escuela integró a niños excluidos por defectos corporales, intelectuales, etc. Y en el siglo XXI se reclama la inclusión de alumnos que la escuela rechazaba por causas sociales y culturales. Este rechazo es ilógico, ya que la escuela, esto es para Berta por supuesto, ya que la escuela se amplía como derecho con la democracia, que por definición busca incluir. Como estamos viendo, la escuela no estaría incluyendo, pero solo de nombre. Te mete al pibe, por ejemplo, que tiene una discapacidad por la cual no puede escribir y te lo pone en el aula como si fuera un pibe más y vos hablás y trabajás como si él pudiera escribir y él no puede escribir, entonces no está incluyéndolo en realidad, ¿se entiende? Bueno, hasta acá el texto de Berta Braslavsky, La alfabetización temprana, un nuevo modelo de lectura y escritura. Ese nuevo modelo obviamente es tener en cuenta la influencia del entorno y de los padres antes y durante la escuela.